Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sea más que bienvenido a tu canal Luz para las Naciones. Espero que ustedes estén bien en este precioso día, mañana, tarde, noche, depende de donde me estén escuchando. En este precioso momento te deseo lo mejor de lo mejor en este maravilloso día. Que el Eterno te bendiga y haga prosperar tu camino y todo lo que tú hagas prospere. Así que recibe un cordial abrazo, un saludo de mi parte, de este maravilloso, creo, personaje que está frente a la cámara hablándote en este momento. Bueno, seguimos con nuestro recorrido, con nuestra gran aventura, hablando de las porciones de la semana. Y hoy vamos a culminar con broche de oro el libro de Génesis o el libro de Bereshit, hablando de una parashá que nos dejará boquiabierta. Y es la parashá Vayihat, que quiere decir y vivió Jacob. Así que toma apunte, no te muevas del vídeo, ya sé de antemano que será de gran bendición para tu vida como lo es para mí. Y también te invito, si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete al canal, ya que es de gran ayuda y de gran apoyo para mí. Y bueno, espero que sea de gran bendición este estudio que tengo en este precioso día para tu vida. Bueno, ya hemos dicho anteriormente de las parashás anteriores que hemos estado haciendo un profundo recorrido del libro de Génesis, un libro que no simplemente habla del pasado, sino que nos puede hablar de presente y nos puede también introducir al futuro. Así que el libro de Génesis es un libro sumamente extenso y sumamente de gran importancia para el ser humano, ya que el libro de Génesis nos presenta un servicio a Dios de arriba hacia abajo, nos presenta un Dios creador de todas las cosas, un Dios que nos bendice desde arriba hacia abajo, claro está, como hemos dicho, y nos muestra que todas las cosas que nosotros podemos ver, que podemos palpar, que podemos visualizar, fueron creadas para que nosotros podamos experimentar pues lo espiritual y lo material, y podamos unificar lo espiritual y lo material. Bueno, en esta culminación de este libro, esta parashá es sumamente interesante. Les comento que cuando yo estaba leyendo los primeros capítulos de esta parashá, dije es una parashá un poco, de manera de ver, un poco aburrida, pero adentrándome en la parashá me di cuenta que estaba equivocadísimo. ¿Por qué? Porque esta parashá nos va a hablar de las bendiciones que tuvo que repartir Jacob antes de su muerte, antes de su partida. Y vemos también que la mística habla un poco de la muerte. Dice que en sí nosotros no murimos, sino que trascendemos, ¿sí? En vez de fallecimiento, habla de fenecimiento, ¿sí? Es como el ave fénix, algo así, ¿no? Que constantemente muere a simple vista y resucita pues más fuerte, ¿no? El ave fénix nos hace referencia a eso, ¿no? Que cuando muere pues resucita, pero no resucita de la misma manera o de la misma condición que murió, sino al contrario, resucita pues más fuerte, más hábil. Entonces, aquí vemos en la vida de Jacob que la Torah dice que a simple vista pues murió físicamente, pero que Israel sigue viviendo. Así que quiero transmitirle a cada uno de ustedes pues estas enseñanzas maravillosas. Y bueno, y vamos a adentrarnos a ver qué nos dice la parashá Vayihi, creo que lo pronuncié bien. Y vivió ¿quién? Jacob. Esta parashá hace mención, da inicio con este maravilloso versículo, y la parashá de esta semana que culmina, dicho sea de paso, está en Génesis capítulo 47, verso 28. Empieza en Génesis 47, verso 28 y culmina en Génesis 50, verso
26. Entonces ese recorrido, el breve recorrido que vamos a hacer en este precioso día. Anteriormente hemos hablado, ¿no?, de los dos Mesías Ben Yosef y Mesías Ben David, y la rectificación, la redención más que todo final. Y esto es una continuación de lo que hemos hablado, pero más que eso, vuelvo y repito, creía que iba a ser una parashá pues un poco aburrida que habla de vivió y murió y tal. No, pero no es así, sino que vamos a hacer un recorrido, una aventura, ¿no? Adentrarnos en estas bendiciones que repartió Jacob a sus 12 hijos, y no simplemente a sus 12 hijos, sino que también repartió a Efraín y Manasés. ¿Qué tiene que ver esa bendición conmigo hoy en día? ¿Qué tiene que ver, no? Esas bendiciones hoy en día. Vamos a ver un poco de todo, de lo que pasó en ese momento. Bueno, Génesis 47, verso 28 dice: vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. ¿Por qué dice vivió Jacob y empezó con la palabra vivió, ¿no? Y la parashá también significa Vayehi, vivió. ¿Por qué empieza esta parashá con vivió? Claro, y es que las escrituras siempre hacen mención a la vida antes que a la misma muerte. Lamentablemente hoy en día, pues en muchas culturas y en muchas religiones le dan más mérito a la muerte que a la vida. Se pronuncia más la misma muerte que la vida. Y la Torá es lo contrario. La Torá le da ese sentido, ese enfoque más a la vida que a la muerte, ¿sí? La muerte, vuelvo y repito, es ese momento, ¿no?, donde el alma trasciende, donde el alma no simplemente se queda en lo físico. Y aquí voy a hacer algo, voy a hacer una mención acerca de esto de la vida y la muerte, y es que la Torá da referencia a la misma muerte como un estado de que el alma experimenta pues con más facilidad las cosas espirituales, lo que quizá no podía ver en el plano, en esta realidad con vida, pues lo va a ver cuando esta persona, cuando esta alma trascienda a lo espiritual a través, claro está, de una supuesta muerte, ¿sí? Por eso creemos que tanto el antídoto para la muerte es la resurrección, ¿sí? Por eso creemos que habrá una resurrección, ¿sí? Porque le damos más mérito a la vida. No se termina simplemente la vida cuando una persona fallece, no se termina ahí, sino que al contrario comienza, puede hacer que comience, ¿no?, a lo que es vivir. Entonces esta parashá dice: vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Estos 17 años, dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, se le atribuye a que vivió con ese ser que él anhelaba vivir, con ese ser que él anhelaba estar, y era su hijo Yosef. Por eso dice, y comienza esta parashá: y vivió Jacob ¿con quién? Con su hijo Yosef en Egipto, claro está. Y es que vemos aquí, ¿no?, cómo Jacob vivió sus últimos años con este personaje Yosef, ¿no?, que vemos también las influencias y las cosas positivas, ¿no?, que aportó Yosef a la humanidad. Y eso se trata también, hemos hablado del Tikkun Ulam, el Tikkun Nefet, que quiere ver con la rectificación de las almas, con la rectificación que tú vienes a hacer en este plano físico. Entonces aquí vemos este amor que tenía Jacob hacia su hijo Yosef. Para seguir avanzando, vamos a hablar de Jacob bendice a Efraín y Manasés. José jura no enterrar a Jacob en Egipto. Es el primer tema del índice que tengo aquí y está en Génesis 47, versículo 28, lo que hemos hablado anteriormente. Y es que Jacob le dice a su hijo Yosef, le dice: júrame
toca mi muslo, ya sabemos la parte que tocó, y le dijo a Yosef, comprométete a que tú no me vas a dejar cuando yo muera enterrado en este lugar. Y porque Jacob le dice a su hijo que le jure que no lo dejará de ser enterrado en Egipto, porque Jacob sabía los pensamientos y la cultura egipcia. Y es que cuando una persona que aportaba luz a una nación, en el caso de Jacob, aportaba cosas buenas, pues lo idolatraban. Y lo que estaba evitando Jacob era: no me dejen en este lugar, no me entierren en este lugar, porque yo sé que si tú me dejas, yo sé que en este lugar, con el faraón, con su gente, me van a idolatrar y no quiero eso. Quiero evitar lo más posible esas cosas. Entonces van a tomar mis huesos, como aquí estamos rodeados, dice Jacob, estamos rodeados de hechiceros, de brujos y brujas, que se practicaba mucho la hechicería en Egipto. Entonces no quiero que utilicen pues mi muerte, mis huesos, para esas cosas. Entonces él dice: júrame que me vas a enterrar en la cueva de Macpelá. La cueva, recuerden, que compró a Abraham Avino, sus padres, ¿no? Entonces Jacob compromete a Yosef a que entierren su hueso en aquel lugar. Sabemos lo importante que era para Abraham, para Isaac y para Jacob y para sus mujeres, la matriarca, que fueran enterrados en la cueva de Macpelá, porque se dice, les voy a revelar lo que no saben esto, se dice que en la cueva de Macpelá, en el lugar que están enterrados Abraham, Isaac, Jacob y la matriarca Lea, Raquel no, Rebeca y las matriarcas, en ese lugar se encuentra la puerta del jardín de Edén terrenal. Existen dos Edenes, dos jardines del Edén: el jardín celestial y el jardín del Edén terrenal. Entonces esa es la puerta donde acceden las almas justas para entrar al jardín del Edén terrenal, hasta que sea más elevada, hasta llegar al jardín del Edén celestial. Entonces en ese lugar pues quería estar, pues claro está, ¿no?, el patriarca Jacob con sus padres. Bueno, le juran porque no querían que sus huesos fueran idolatrados o sus huesos fueran pues utilizados para cosas desagradables, podríamos decir, y su persona. Miren, el caso es lo siguiente: el faraón vio que con la presencia de Jacob, el Egipto era bendecido. ¿Por qué? Porque se recuerdan que si nosotros permutamos y cambiamos el nombre de Jacob a Israel, vemos que Israel está relacionado con el sol. Y vemos que un dios de Egipto es el sol. Sí, si no me equivoco. Ellos adoraban pues el dios sol, el dios del agua, el dios de tal. Ellos tenían muchos dioses. Entonces Jacob, para evitar esas cosas, dijo: no me entierren en este lugar, no me dejen en este lugar, porque puede ser que yo pueda pues ser usado para cosas desagradables, ¿sí? Para la idolatría, hechicería, esas cosas. Ya lo hemos dicho un montón de veces para que no se nos quede en la mente, lo repito. El caso es que Jacob le dice: no me dejes en el lugar, porque el faraón ha percatado tu presencia, José, y mi presencia, que ha traído bendición. Por eso yo veo que muchas personas, en el lugar donde estén, en las circunstancias que estén atravesando, son de bendición para otras personas. Por eso es que cuando José cae en la casa de Potifar, dice que las cosas se multiplicaban automáticamente. Claro, ¿por qué? Porque la tierra y el cielo responden a aquellas personas que son de bendición, que son canal de bendición a los demás, que tienen una mentalidad altruista. Entonces, una mentalidad que piensa no simplemente en su bien, sino en el bienestar de los demás. Entonces,
el faraón percata eso, pero también Jacob percata también que el faraón ve que todas las cosas se multiplican con la presencia de quien, de José y de Jacob. Entonces el faraón dice, bueno, cuando este hombre muera, una persona tan importante para nuestra tierra, pues le vamos a hacer un espacio a nuestro Dios y vamos a meter aquí a este personaje llamado Jacob. Entonces él quería pues salir de ese rollo y quería evitar eso para que no sucediera. Entonces la presencia de Jacob, y se dice que cuando Jacob estaba en la tierra de Egipto había bendición, había multiplicación de las cosas, igual que José, igual que las tribus de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bendición que portaba Jacob era una bendición de multiplicar las cosas. Entonces, si tú, es como si el sol desapareciera. Si el sol desaparece, automáticamente todo se viene abajo. La mayoría de cosas mueren porque dependemos del sol. Claro está, dependemos de muchas cosas más, pero dependemos del agua, del sol, ¿no? Para subsistir, para vivir en este plano físico. Entonces, es la muerte de Jacob, es como si tú, pues, desapareciera el sol, ¿sí? Es como si tú, pues, desapareciera igual el agua. Entonces, sin sol, pues, muchas cosas no existieran. Entonces, la cual dependemos del sol y de muchas cosas naturales. El caso es, cuando muere Jacob, está diciéndole, el mensaje que quiere transmitirle a José, yo sé que mi muerte, mi ausencia, va a impedir que muchas bendiciones recaigan sobre Egipto. Entonces, dicen que cuando Jacob muere, automáticamente de morir Jacob, entran a un periodo, los israelitas, los hijos de Israel, a un periodo de esclavitud. Automáticamente, dicen, no simplemente cuando muere José, claro está, cuando muere José, lo que hace es que se revela a plenitud esa esclavitud, pero ya cuando muere Jacob, ya está entrando en ese periodo de esclavitud, ¿sí? Ya hay un desbalance en Egipto, ya no está el hombre, ¿no?, que representa el sol, según el árbol de la vida, Tiferet, ya no está aquel que ilumina, que hace resplandecer. Por eso dice una de la oración que el Dios de Jacob te defiende y haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso lo pueden ver en Salmos capítulo 20, si lo quieren anotar. Hay una oración que a mí me encanta del salmista, donde dice que el Dios de Jacob, ¿no?, el Dios de Israel, te defienda, ¿no?, y haga pues resplandecer, ¿no?, su rostro sobre ti. Aquí vemos un resplandor y Israel está representado por el sol. El caso es que aquí vemos si está ausente aquel que bendice, ¿no?, aquel que no es que bendice, Dios es el que bendice, pero aquel filtro que pasa las bendiciones de Dios, pues falta todo, ¿sí? Entonces necesitamos tener ese hombre, necesitamos pues unirnos con personas que tengan esas cualidades que me ayuden a crecer, también que yo le ayude y que yo le aporte, porque yo estaba analizando en uno de estos días un caso, un milagro de Jesús cuando él sana a un paralítico. Y es que hay los 4 amigos fueron y Jesús estaba enseñando, dice las escrituras, dice que bajaron a este señor, a este hombre, a su amigo que estaba enfermo, y dice la Biblia, por causa no del paralítico, no del hombre que estaba yacido en la cama, por causa de sus amigos, este hombre fue sano. O sea, quiere decir que si la fe de otro me puede sumar, la negatividad de otro me puede restar. Si la fe de otro te puede sumar para bien, la negatividad de otro te puede restar para mal. Júntate, trata de juntarte con gente pues
que vaya que tenga tu mismo estirpe, que tenga tu misma idea, podríamos decir, aunque a veces es complicado, pero que vaya por esa línea. ¿Por qué? Porque esto es un viaje, ¿no? Y en tu tren, podríamos decir, no puedes montar a cualquier persona, ¿no? En tu viaje no puede ir cargado, no puede ir emocionalmente, espiritualmente cargado. Eso hace que tú se vaya atrasando tu propósito de vida y bueno, puede ser una carga emocional y espiritual y no queremos eso. Bueno, volviendo a esta parashá, Jacob estaba mirando la ausencia ya de él en Egipto. Y Yosef también más adelante, lo vamos a ver en la muerte de Yosef, cuando él pide también que no lo dejen en Egipto. Y porque Jacob dice, cuando me muera, al intento de que me muera, llévame a la tierra de Canaán y entiérrame ahí. Y José le dice a su gente, en su documental, está escribiendo Yosef, le está diciendo, cuando ustedes salgan, no aquí está diciendo cuando me muera el instante, cuando ustedes salgan, llévenme como ustedes. Porque vemos la solidaridad de José de no dejar incluso muerto, aparentemente muerto, a su nación en Egipto. Entonces él quería, cuando salieran Yosef, claro está, recuerden que fue Moisés quien llevó el cadáver de Yosef, transportó el cadáver de Yosef de Egipto ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿no? Dice Yosef, cuando muera, no me dejen en este lugar, cuando ustedes salgan de este lugar, llévenme como ustedes. Así que lo que está diciendo, José se vivió la columna de nube, José se vivió el mar rojo abrirse, José se vio quizá todos sus milagros que le pasaron a Israel en el desierto. Jacob ya estaba en Canaán, pero José se vivió todas esas experiencias, incluso aparentemente muerto. ¿Sí? Entonces vemos aquí, señores, una conexión entre estos dos personajes, ¿no? Yosef, la luna, y Jacob está representado, o Israel, cabeza, por el sol. Entonces recuerden la luna y el sol, donde se inclinaba hablando de Jacob y hablando de la madre, en este caso sustituida por la concubina de Raquel, representando la madre, porque Raquel no estaba viva cuando Jacob descendió con su familia. Entonces, la concubina de Raquel, sí. Bueno, seguimos con esta gran y maravillosa parashá. Jacob bendice a Efraín y Manasés. En Génesis 48 habla de esa bendición. Mire, aquí me voy a detener porque aquí pues empieza también a coger también más sazón la parashá de esta semana. Y es que yo estaba leyendo el libro y aquí ya me impresionó mucho esta parashá acerca de Efraín y Manasés. Y es que sabemos que Yosef, el primogénito era Manasés, no era Efraín. Manasés era el primogénito. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que enfermo, Jacob manda a buscar a Yosef y a su hijo para bendecirlo, primero bendice a Efraín y Manasés. Ya José va a su padre y le dice, Padre mío, bendice a mis dos hijos antes de tu partida. Abro paréntesis, una de las cosas de los patriarcas que murió enfermo fue Jacob, ni Abraham ni Isaac. Se dice que Jacob pidió que muchas personas puedan morir enfermos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la intención de Jacob? Jacob tenía una intención mala acerca de pedir esto, ¿no? Que muchas personas mueran enfermos. Lo dice la Biblia, lo único que no tengo el versículo ahora en la mente, que Jacob incluso murió enfermo. Los patriarcas no, ni Abraham, ni Isaac, ni Moisés, no murieron enfermos. Y es que muchas personas, para llamar la atención, para que puedan hacer teshuvá, la única manera que pueden hacer teshuvá, de yo llamarle la atención, es enferma. Es la única manera, porque si están sanos, no
no le interesan las cosas de Dios, no claman, no hacen teshuvá, no hacen un retorno a su camino propicio. Entonces Jacob dice, la única manera que muchas personas pueden venir a hacer un retorno al camino correcto es enferma. Ustedes no ven que una persona a veces postrada, que se enferma, ahí que se recuerda de la voluntad de Dios. Esa es la única manera que puede Dios llamar la atención. Entonces Jacob es una de ellas. Jacob no era que estaba Dios diciéndote voy a mandar esta enfermedad para que te recuerde de mí. No. Jacob pidió eso para muchos que necesitan que les recuerden que hay un Dios que sana, un Dios benévolo. Entonces dice Génesis 48, la bendición de Jacob. Ahora, aquí hay algo muy interesante que mencionar acerca de Efraín y Manasés. Porque Jacob cruzó la mano, recuerden que Jacob cruzó la mano y puso la mano derecha sobre Efraín y la mano de Manasés la izquierda. ¿Qué pasa? Que el primogénito, el caso es aquí, el meollo del asunto es que el primogénito se llevaba una doble porción, una doble bendición, y la bendición del primogénito era personal. ¿Qué quiere decir personal? Una bendición personal quiere decir lo material, todas las cosas no se multiplicarán, claro está, pero va a ser personal. Pero la bendición de los demás, la bendición que no era de la primogenitura, había muchas clases de bendiciones, ¿sí? La bendición que no era de la primogenitura, que no tenía que ver con este rollo, era una bendición para los demás, una bendición pública, podríamos decir. ¿Qué quiere decir David con esto y qué quiero decir con lo que estoy explicando? La bendición que Dios le da a Efraín y Manasés, Efraín en este caso, ¿no? Personal, porque es primogénito, personal. Pero la bendición que Dios le da, por ejemplo, a Leví, una bendición pública, porque ellos, los levitas, recuerden, sacerdotes y levitas, se tenían que encargar de que de el templo, tenían que enseñar al pueblo. Era una bendición, pero una bendición no personal en este caso, sino pública. La bendición de Yehuda o la bendición de Judá. ¿Qué recaía en esta bendición de Yehuda? La bendición de liderazgo. Y el líder tiene que ver con el público. No es malo, no es más ni menos, no. Pero cada quien en su área, en la área que le corresponde, ¿sí? Entonces, estas bendiciones ya lo vamos a hablar. Lo interesantísimo, hablar de la verajá, de las bendiciones en esta parashá. Por eso yo digo que me llamó tanto la atención. Y yo dije, no me va a dar tiempo esta semana para preparar la parashá como corresponde, pero hago lo mejor de mí, ¿sí? Porque tiene mucha tela, muchísima tela, ¿sí? Entonces, Manasés está representado por olvido. Eso es lo que quiere decir el nombre de Manasés. Cuando José, saben que los nombres, sabemos ya que los nombres tienen que ver con el destino de cada persona. Jacob, Israel, Abraham, todos los nombres, según las escrituras, tienen que ver con tu propio destino. No te ponen un nombre porque sí, ¿no? Por algo tu madre y tu padre te pusieron el nombre que tiene. Entonces, tu nombre tiene que ver con el destino, con la esencia del alma, qué vienes a hacer. Por eso lo importante en el judaísmo, el nombre es muy importante, ¿sí? Entonces, José se inspiró en los dos nombres, ¿sí? Según el tiempo que estaba viviendo José, le vino el nombre de Manasés. ¿Qué quiere decir Manasés? Porque Dios me ha hecho que olvidar las aflicciones y la casa de mi padre. Anote bien esos significados, porque Manasés significa porque Dios me ha hecho olvidar, según José en su momento, me ha hecho olvidar las aflicciones y la casa de mi padre. Y el nombre de Efraín significa fructificar, multiplicar. El menor de José era Efraín. El mayor, el primogénito, era Manasés. Recuerden, Manasés,
a la derecha. ¿Cuál es mi derecha? Esta. Manasés a la derecha era donde tenía que reposar la bendición, la doble bendición, según José. ¿Qué significa Manasés? Porque Dios me ha hecho olvidar, vuelvo y repito, la aflicción y la casa de mi padre, de mis padres. Izquierda, porque Dios me ha hecho fructífico en esta tierra, en Egipto. Ahora, miren esto. Recuerden lo que Dios le dice. Yo estoy parafraseando. Si quieren, pásense a leerse el capítulo 48 completo. Lo invito, es muy interesante. Y hay algo que en el diálogo, cuando están José y Jacob, en el diálogo están hablando, y Jacob le dice, en el lugar, luz, llamado luz, Betel, en el lugar que Dios se me reveló, Dios me dice, te multiplicaré, te haré fructífero, te multiplicaré. Ojo con esto. Efraín, Manasés significa olvidar las aflicciones y la casa de mis padres. Pero Efraín, el menor, significa fructífico, multiplicar. Ahora, ¿qué está haciendo en esto literalmente cuando cruza las manos Jacob? Dice, yo lo que estoy siguiendo, el patrón divino. Yo lo que estoy siguiendo, las palabras que Dios pues me dirigió a mi persona y quiero que se cumpla. Por lo tanto, no voy a bendecir lo que he olvidado primero, ¿no? La aflicción, claro está ahí. Pero lo que estoy haciendo es traspasando esta bendición al personaje correcto. Fructificar, no olvidar las casas de mi padre. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que si yo digo, Jacob, bendigo a Manasés, te estoy diciendo, pues, a José estoy bendiciendo que tú olvidaste lo vivido con mi persona. La casa de tu padre, eso es imposible, no se puede olvidar, porque la casa de tu papá fue que te reveló estos diseños divinos. En la casa de tu papá fue que Dios te dio estas herramientas que hoy tú tienes. En la casa de tu papá fue que tú experimentaste el verdadero amor. Por lo tanto, ¿cómo vas a olvidar eso? ¿Cómo voy a bendecir? ¿Cómo va a recaer? ¿Cómo va a reposar esa bendición ahí? No. Tiene que ver que una asignación, una bendición correcta, y eso fue lo que pasó con Jacob y Esaú. Recuerden, la bendición no tenía que reposar en la persona incorrecta o en el alma incorrecta o las intenciones incorrectas. Entonces, ¿qué hace? Viene José, pone su Efraín a la derecha, Manasés a la derecha y a la izquierda Manasés. Efraín a la izquierda y a la derecha Manasés. Esa era la costumbre, ¿no? Y dicho esto, hay una canción que me gusta mucho que quiero pues a cada uno de ustedes en esta paracha, es Nancy López, ¿no? Que habla a propósito, que habla de eso interesantísimo y se me engrifan los pelos cuando escucho esa canción de Nancy López, creo. Propósito, así se llama, creo. Bueno, Efraín, bendición, que la bendición repose sobre que es fructífero. Esta es. Y viene José cuando ve eso y le dice, papá, ¿pero qué hace? Te estás equivocando, porque recuerden que Israel sufría también de la vista. Y Jacob lo reprende y le dice, no, hijo, yo sé lo que hago, sé lo que estoy haciendo. La bendición reposará, ¿no? Traspasaré la bendición no a Manasés, sino a Efraín, que quiere significar fructífero, fructificar, multiplicarse. Y eso fue, ahora que me recuerdo, lo que me dijeron en Betel, en Luz, ¿no? En el lugar de origen. Eso fue lo que me dijeron. Te multiplicaré. Haré de ti una gran nación. Y en este menor, que hace referencia también, no quiero liar las cosas, pero hace referencia en la luna, que es menor que el sol. Hay una metáfora preciosa y maravillosa hablando de las dos lumbreras. La lumbrera menor y la lumbrera mayor.
haciendo referencia a Efraín y a Manasés, a Jacob y Esaú, menor y mayor, y que la bendición reposa sobre la luna, hasta, bueno, es otras cosas, ¿sí? Pero quiero, pues, para que lo tengan un poco clarillo, ese tema. Bueno, que las bendiciones, pues, reposan siempre sobre los menores. Ahí vemos el caso de David y sus hermanos. Vemos muchos casos de Jacob y Esaú, que la bendición, pues, retomaba en el menor, reposaba en el menor, no en el mayor, ¿no? Aquí vemos un caso impresionante. Bueno, vamos a ver lo que dice el Humás acerca de este tiene mucha tela que cortar, este tema. Este es el primogénito. Menasés recibió su nombre porque el Señor hizo que yo olvide toda mi dificultad y todo lo que había en casa de mis padres. Esto en Génesis 41:51. Esto expresaba que tan apenado estaba José. Recuerden, la influencia de esta pena, pues, ¿no? Vino sobre él y le puso el nombre de Manasés porque se recordó, ¿no? Estas aflicciones que estuve, estas dificultades que estuve en esta tierra, Egipto. Por eso, pues, vine y te puse ese nombre, Manasés, ¿no? Me vi un poco, ¿no? Influenciado por la circunstancia que pasé. Entonces, Jacob, digo, José, pues, se motivó a ponerle ese nombre, Menasés. Encontraste el lugar que le hizo olvidar la casa de su padre. Efraín recibió ese nombre porque el Señor me hizo fructífero en la tierra de mi subyugación. Este está en Génesis 41:52, expresando cómo José había triunfado en Egipto. Entonces vemos aquí, vuelvo y repito, ¿no? La influencia, lo que pasó en el momento, ¿no? Manasés vino, recuerdo, las aflicciones y el olvido de la casa de su padre. Y Efraín, no, al contrario, fructificar, multiplicar. Y lo que quería que Jacob, en el lugar en la persona correcta, reposara esa bendición. Reposaba la palabra del Eterno. Reposara la promesa del Eterno en el personaje adecuado. Seguimos con esta maravillosa parasha. Bueno, el tercer paso que sigue es la bendición de Jacob a sus hijos antes de su desaparición físicamente. Vuelvo y repito, la bendición de Jacob a sus hijos antes de su desaparición. Recuerden que cada bendición corresponde, claro está, en Génesis 49. Ustedes lo pueden ver, cada bendición corresponde a cada tribu, o cada tribu corresponde a cada bendición. Entonces, esto es lo interesante aquí. Primero, el primer hijo de Jacob fue Rubén. Y en Rubén, como ser el primogénito, tenía que reposar la bendición de la primogenitura, la bendición del sacerdocio, la bendición de rey, de la monarquía, ¿sí? Pero estas bendiciones se le transfirieron a sus hermanos. Por ejemplo, la bendición de la primogenitura, que es la bendición personal, ¿no? Una doble porción, una doble bendición le recae al primogénito, fue traspasada a José. Y en este caso hablamos de Efraín y Menasés, o Efraín y Manasés. Esta es la bendición primogenitura de la primogenitura. La bendición sacerdotal, ya hemos hablado, y vamos a hablar en Shemot, en Éxodo. La bendición sacerdotal se le traspasó, se le transfirió automáticamente a Leví. Ahí están sacerdotes y levitas. Aarón y sus hijos y los hijos de Aarón, que tienen que seguir esa bendición o esa asignación. Cuando hablamos de bendición, estamos hablando de la asignación que viene a ser una persona. Esa es la bendición, ¿no? La asignación que tiene que cumplir, el rol que tiene que cumplir, en este caso cada tribu, y tú también, y yo también. Entonces, y la bendición
la asignación error que fue transferido, error de liderazgo, de reinado de monarca, se le transfirió de Rubén ¿a quién? A Judá, a Yehudat. Por eso el rey David sale de donde de Yehudat, ¿sí? Y en el caso que fue antes de su muerte, dice la Biblia en Génesis 49, ustedes lo pueden buscar luego. Génesis 49, llamó Jacob a sus hijos y dijo: reúnanse. ¿Para qué? Porque ya sabía que iba a morir, que iba a fallecer, en este caso fenecer, ¿no? A levantarse, a resucitar con mayor gloria. Sí, y en tus dificultades es lo mismo. Tenemos que levantarnos, si yacemos en el polvo, levantarnos con mayor gloria. Sí. Bueno, vamos a ver. Jacob a sus hijos y dijo: reúnanse, que les referiré lo que le acontecerá en los días postreros. La bendición. Les referiré lo que va a acontecer de aquí en adelante, que yo no voy a estar, ¿no? Yo no voy a estar con ustedes. Entonces, en esto, él iba a repartir las bendiciones. Iba a repartir las bendiciones. Yo no quiero asustar, pero trataré, no sé, de abrir otro grupo por Zoom para hablar unas cosas ahí que no puedo hablar de momento. Pero ustedes nos ven con sus propios ojos en este capítulo, Génesis 49, que la mayoría de la tribu corresponde a un animal. Por ejemplo, Judá el león, Neftalí la gacela, creo que es, Dan la serpiente, y Benjamín el lobo, por ejemplo, Benjamín, y muchos de ellos corresponde a un animal, ¿no? Pero eso no lo quiero hablar para no distorsionar a nadie. Bueno, lo hablaré un poquillo por encima porque es muy interesante. Bueno, y es que el caso es que el león o la serpiente, más que todo, tiene que ver con la mente, con el intelecto. Una persona que está pues en lo negativo, sumergida en las cosas, en los pensamientos negativos, dice que le rodea una serpiente. ¿Qué hace la serpiente? ¿No? Pues emboba, ¿no? O primero pues envuelve, ¿no? A una negatividad, y eso hace la serpiente con su presa, ¿no? Le envuelve. El lobo está representado por el corazón, Benjamín, ¿no? Esto está, la clipó de mente, corazón e hígado. Vamos a hablar del hígado, tranquilo, que mente, intelecto, corazón, emociones, y hígado, acciones. Por eso no quiero liar con esto, pero el Shema, ¿no? Una de las oraciones del Ejad con Dios es: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, hígado, acciones. No quiero liar con esto, pero mente, serpiente, ¿no? La clipa, corazón, emociones, lobo, y león, hígado. Por ejemplo, cuando usted ve la manada de lobo, en este caso, que el lobo va a por el corazón, siempre va a comerse primero el corazón. La serpiente envuelve lo negativo, pensamiento negativo, emociones. Cuando las emociones son incorrectas, las intenciones son incorrectas, ese es el lobo. Entonces el lobo va al corazón. Y el hígado, por ejemplo, el león. El león, cuando ataca a su presa, no quiero liarnos mucho acerca de este tema, pero el león, cuando ataca a su presa, primero ataca la yugular. Después que ataca la yugular, pues se come el hígado. Va por el hígado, ¿sí? El hígado que encarga de almacenar pues los alimentos y distribuirlo por todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Pues las acciones, pues es como una fuga que hay. Lo que tú recibes del cielo no lo retiene materialmente ni espiritualmente. Es como el pozo que habla Jeremías, la cisterna rota. Entonces este es el hígado. El león va por el hígado, ¿no? Pero estas son la clipa, la cáscara, cuando nosotros estamos envueltos en cosas negativas, en cosas que no son productivas. Por eso recomiendo mirar mis videos. Es broma.
Sí, mire lo que le edifique, haga lo que edifique su alma y lo que edifique a otro. Trate de no hacer daño a los demás, ni hacer daño a su espíritu, a su mente, ni a su corazón, ni a su cuerpo, a nada, porque esto tiene que ver con las intelecto, lo que piensas, emociones, intenciones y acciones, lo que tú haces. Sí, todo esté alineado. Esa es mi oración. Bueno, vamos a seguir. Entonces la bendición de Judá es reinar. Recuerden que todo fue transferido. Lo que le tocaba a Rubén, al primogénito, que era doble porción, primogenitura, reinado, Judá se le transfiere a Judá. También se le transfiere el sacerdocio a los levitas y los hijos de Aarón y los hijos de Aarón. Bueno, seguimos. Shimón y Leví. Shimón tiene que ver la bendición que reposa en Génesis 49 a Shimón. Le corresponde a la fortaleza en momentos de dificultad. Al levita, ya sabemos, a los hijos de Leví, sacerdocio. Y Zabulot, recuerden que cada bendición corresponde a una tribu y cada bendición es una asignación distinta. Es una asignación distinta, no es la misma, que trabajan, claro, para complementarse unas a otros. Eso ustedes lo pueden ver en Génesis 49. Entonces, la bendición de, para recapitular, bendición de la primogenitura, transferida a Yosef, Efraín y Manaset. Bendición de Levit, en este caso, es el sacerdocio, transferida también. Rubén a Leví, sacerdocio. Bendición tercera de Rubén a Yehudá, a Judá, que es el reinado. ¿Sí? Y va de esa manera. Y va pues hablando de cada hijo y sus bendiciones y repetidas bendiciones. Compromiso. Las bendiciones vienen siendo es como comprometerse, como el compromiso, ¿no? De lo que debe de hacer cada tribu, en este caso cada persona. Entonces, la bendición de Judá, reinador Zabulot, que es otro hijo de nuestro querido patriarca, Abraham, Jacob Avinu, el padre. Zabulot, poder adquisitivo. Poderes adquisitivos. Esta es la bendición que tenía que reposar en Zabulot, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Poder adquisitivo para administrar negocios. Hay personas hoy en día que no tienen estas cualidades. Por eso yo digo, las bendiciones tienen que ver con las cualidades de cada persona o las cualidades de cada tribu. Entonces, hay personas que no tienen esa facilidad de negocio. Otras sí, otras tú le pones, por ejemplo, este cuaderno y lo que va a hacer es emprender con este cuaderno. Tú le pones este cuaderno y un boli, un lápiz, y lo que va a escribir, ¿no? Ideas de negocio. Va a multiplicar su idea, va a multiplicar su negocio con este cuaderno, va a tratar de poner, ¿no? A multiplicarse, a ser fructífero a través de este cuaderno que tú le diste. Se ve simple, a simple vista, ¿no? Pero ponlo en mano correcta y ya verá lo que va a pasar. Pero tú le pones, por ejemplo, el mismo cuaderno a una persona que no es de negocio, en el caso de Zabulot, que es de negocio, ponle en la mano de la tribu de Isaacar. Isaacar tenía que ver con el estudio de la Torá. Esa fue la bendición que recayó sobre Isaacar. Y esto vemos donde las escrituras habla de esta tribu maravillosa y ninguna pues son menos o más que otra. Todas se complementan. Y es que la tribu de Isaacar dice que sabían los tiempos, ¿no? Sabían los tiempos. ¿Por qué? Porque eran estudiados de la Torá. Eran tribu conocedora, literalmente, dice la Biblia, de los tiempos. La tribu de Isaacar, porque eran estudiados de las escrituras. Esa era su función, su trabajo, su asignación. La tribu de Isaacar. Entonces la tribu de Zabulot, negocio. Ustedes ponían, al contrario, por eso personas, lamentablemente, hay gente que hace una carrera porque tiene salida. Pero no es su asignación.
no es su vocación. Por lo tanto, viven una vida amargada, una vida frustrada, una vida desesperante, una vida que le entra dinero supuestamente con la carrera que hicieron, que tiene mucha salida, y no le ve como el progreso. ¿Pero por qué? Porque está operando en una asignación que no debe de operar, está caminando en un camino que no tiene que caminar. Entonces es lo que pasó con la tribu. Es como Jacob dándole su función, su asignación. Mira, la tribu de Zabulot de negocio, pero que la tribu de Zabulot no quiere decir que no estudie Torah, no, sino que se enfoque primero en su negocio, no en su asignación, y después se enfoque en el estudio de la Torah. Y la tribu de Isaacar no quiere decir que no sean negociantes, pero primero su asignación es de estudiar Torah. Entonces se dice aquí en este maravilloso libro que la tribu de Zabulot era quien le daba el alimento y le daba el dinero para que pueda la tribu de Isaacar estudiar Torah. ¿Por qué? Por ejemplo, todo es un complemento en la vida, señor. El negociante, el cliente, el empleado. Hay buenos empleados y malos empleados. Hay buenos negociantes y malos negociantes. ¿Pero por qué? Por lo mismo. Porque está operando en una dimensión, en un lugar que no le corresponde. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, si tú pones la tribu de Dan, que es la tribu encargada de Gad o de Dan, creo que la tribu encargada de juzgar. Por eso es que ustedes ven a este Sansón, que era la tribu de Dan, y muchos jueces que son la tribu de Dan, pero era la tribu de juzgar a las demás naciones o a pueblo de Israel en este caso. Entonces, cada quien en su área, como decimos coloquialmente, cada quien en su zona, cada quien en sus áreas, pues funciona correctamente. Y eso es lo que pasa donde en muchas iglesias quizá no, pues hay una desvinculación de su asignación correcta y por lo tanto las cosas no funcionan como deberían. Funcionan, pero a media. Entonces es muy peligroso, ¿no? Pues esto es como un rompecabezas, ¿no? Tú aquí, tú allí, cada quien pues en su rompecabezas, en su lugar que corresponde, pues hace su trabajo adecuado. Entonces, la tribu de Isaacar, conocedores de los tiempos por estudiar la Torah. La tribu de Zabulot, negocios, gente que tú le pones pues cualquier cosa en su mano y es pensando en negocio, ¿no? Esa facilidad que tienen, por eso también hay gente para regatear, para negociar y tal, tienen esa facilidad y esa gracia que tú dices, pero madre mía, pero yo que con 20 años, con 30, no tengo esa cualidad, pero es que tienen esa gracia dada por Dios, sí, esa bendición, en este caso Zabulot tenía esa gracia. ¿Para qué? Para poder ayudar a la tribu de Isaacar a estudiar Torah con alimento y con los pagaré, libros y tal. Así que ustedes tienen un libro que me pueden regalar, pues yo con mucho gusto lo recibo. ¿Sí? Bueno, pues es eso. ¿Qué más? Voy muy rápido, lo sé, pero no termino. Bendición de Gad. Tenía que ver con el ejército, porque la tribu de Gad era mayoritaria, entonces por lo tanto tenían que ayudar a sus hermanos con ejército. Entonces la bendición de Gad es ayudar de una manera no militar a la tribu de Israel. Dan la bendición de juzgar, ya lo hemos dicho. Neftalí, la gacela, tengo un poco de miedo de decirlo ahora. José, primogenitura y la doble repulsión, Efraín, Manasés, y Benjamín es el lobo, recuerden, ¿no? Que ahí nace Saúl, Saúl también es escogido, y muchos personajes, que esta tribu era la más pequeñita, pero Dios hace cosas grandes con cosas pequeñas, que se ven simples o básicos, podríamos decir. Bueno, vamos a seguir. Ya hemos dicho sobre Efraín, Manasés, sí, y ya casi para culminar con esta parashá, Jacob fallece en Génesis 49, verso 29. En Génesis 49, verso 29, ya hemos hablado del fallecimiento de Jacob y no quieren que lo entierre en la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque los egipcios mayormente eran personas practicantes a la hechicería y la idolatría. Y ustedes pueden ver históricamente
cuántos dioses tienen o tenían los egipcios en aquel mismo entonces, y hoy en día pues ustedes lo pueden chequear con sus propios ojos. El entierro de Jacob en Génesis 50, número pues no de la vinada, de las 5 portones de la vinada, que no quiero hablar de eso. Entonces vemos aquí cayó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Entonces ordenó José a sus siervos, los médicos, que lo embalsamaran. Esa era la práctica también de los egipcios, embalsamar a sus muertos, a los que fallecían, ¿no? Para que el cuerpo pues pueda perdurar mucho más, momizar, ¿no? Podríamos decir, sí, a sus cuerpos. ¿Para qué? Para que los gusanos no recayeran sobre este. Era una preparación específica a personas específicas, no eran cualquier persona que hacían estas prácticas. Pues aquí vemos, ¿no?, que Jacob era considerado en Egipto casi un dios por los mismos egipcios. Dice las escrituras algo muy interesante acerca de Jacob. Cuando muere Jacob, dice que los llantos de los egipcios se escuchaban a lo lejos. No dice de los israelitas, sino de los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos veían que las bendiciones se multiplicaban cuando estaba presente Jacob. Imagínate luego José. Y luego cuando ellos escucharon la noticia que murió Jacob en su tierra, un personaje que le caía bendiciones, que veían las bendiciones, el trigo, todo se multiplicaba por causa de Jacob. Y José, claro está, y claro está que el faraón ya manda a buscar, cuando Jacob estaba vivo, manda a buscar a Jacob para que Jacob lo bendiga. Dice las escrituras. Y Jacob lo bendijo al faraón, al rey de Egipto. En ese caso, el caso es que Jacob vemos, y los egipcios lloraron amargamente porque veían que se le iba a uno, que ellos veían las bendiciones, que ellos veían su tierra crecer y su gente crecer. Se le veía, ¿no? Se le notaba en su rostro, dicen los sabios, la tristeza, incluso más a los egipcios. ¿Por qué? Porque ellos pues veían los beneficios que le traía a Jacob a su tierra. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros: ¿qué beneficio traemos a nuestra vecindad? ¿Qué beneficio traemos a nuestra nación? ¿No? Para bien, claro está, no para mal. Somos luz, y eso es lo que nos enseña Jacob, ¿no? Que lloran amargamente. ¿Por qué? Porque se le va un hombre que de gran bendición y de gran ayuda para su nación. ¿Qué beneficio traemos a nuestra familia, no? No digamos pues nuestro alrededor, nuestro entorno. Entonces somos luz y tenemos que reflejarlos, esa luz, transmitir esa luz, no quedarnos con esa luz ni con esa bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con esa bendición para nosotros, es una manera de egoísmo, egolatría, podríamos decir, ¿sí? Hay que repartir bendición a los demás. Bueno, y para culminar, ya está para allá y este libro, Génesis, nos trae muchas cosas lindas. Y es que existe dos sadik, y la palabra sadik se puede transmitir, significa justo. Hay un justo, según el Humás, un justo celestial, un justo superior y un justo inferior. Y está representado el justo inferior está representado por Yosef, el justo inferior está representado por Benjamín. ¿Qué quiere decir esto? Yosef traía lo divino a la tierra, ¿sí? Las ideas divinas la transmitían a Yosef, y él que las revelaba a favor de la tierra. Es el justo celestial, el justo superior, aquel que transmite la idea divina y la trae a la tierra para el beneficio de los demás. ¿Qué hizo Yosef en su caso cuando interpretó el sueño? Lo mismo, a darle una interpretación a favor de los demás, a favor de su familia, a favor de los demás. El justo inferior, que tiene que ver con Benjamín, su descendencia, tiene que ver con lo contrario, un servicio de la tierra al cielo, como de
trabajar la tierra y elevar la tierra para que ésta sea santificada. Entonces esto es sumamente importante. Vemos aquí que es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces los dos trabajos son importantísimos. Vemos Esaú, que es la tribu de Benjamín, está representada por la tribu de Benjamín, él trabajando de abajo, ¿no? Y tratando de elevar lo de abajo para arriba. Y la tribu de Yoset es arriba, abajo, ¿no? Revelando lo de arriba para el bienestar de abajo, ¿sí? Vamos. Y por último, ya para ahora sí estamos concluyendo. Yo estoy como algunos, ¿no? Que dicen, concluimos en 5 minutos y llevo 15 minutos, 20 y no concluyo. José vivió en Egipto. Estoy en Génesis 50, verso 22. José vivió en Egipto, tanto él como la casa de su padre, y ya hemos dicho, y el verso 26, para culminar, y murió a los 110 años, lo embalsamaron como todo un rey que era, y fue colocado en un féretro en Egipto. ¿Por qué? Esto es distinto a lo que Jacob pidió. Jacob pidió, mira, desde que de aquí muera, me piro. Como dicen aquí, me voy. Llévenme a Macpelá, a la tierra de Canaán, y ahí me entierran. No me dejen ni un minuto muerto aquí, en vez de vivo. No me dejen ni un minuto muerto aquí. El caso de José es contrario. José no quería dejar a su gente sola en Egipto. Y dice, mira, cuando yo muera, me embalsamen y todo eso, ustedes salgan de aquí para ser redimidos, para que cuando Dios cumpla su redención. Por eso la Biblia, yo creo que más habla del más que exilio en Egipto es redención, sino simplemente se queda en redención, porque hay gente que se queda como simplemente se queda en la muerte, la vida y la muerte. No, la vida, la muerte y más allá de la muerte. No, hay gente que se queda en el exilio, en la esclavitud. No, el propósito de la esclavitud, del exilio, es redimir. El propósito quizá de la misma muerte, vida, muerte, es trascender. Entonces, es distinto, ¿no? Es distinto. Entonces, claro, es trascender, ¿no? Y la muerte tiene su asignación, trascender. Entonces, ¿qué más? Para no quedarlo aquí, le digo la Hatará para Bayeji. Vivió Jacob, es Primera de Reyes, capítulo 2 al 1 hasta el 12. Primera de Reyes, capítulo 2 al 1 hasta el 12. Aquí hace referencia de cuando se está despidiendo también David, el rey David, que hace mención, está relacionado también con Jacob y sus hijos. Aquí en esta Hatará, le voy a explicar un poquito, habla de David, manda llamar a Salomón, su hijo, y le dice, mira, yo sigo los pasos de los mortales. ¿Qué los pasos de los mortales? Que fallecen. O sea, no somos inmortales, no en este plano, digo yo. Pero aquí vemos el mismo, está relacionado. La Hatará lo que hace es que relaciona la parashá y la conecta, ¿sí? Y eso es lo que pasó con el rey David, con su hijo Salomón, cuando antes de morir, lo que le dice, las instrucciones que tiene que hacer. Eso fue lo que pasó con Jacob. Antes de morir físicamente, le da las instrucciones que tienen que seguir a las tribus de Israel, ¿sí? Entonces nada, muchísimas gracias por estar ahí. Suscríbanse al canal y nada, esperemos ya empezar la semana que viene con Shemot, que significa los nombres, muy interesante. La parasha que corresponde y el libro que vamos a empezar, Éxodo, que quiere, pues se traduce de una manera teológica, la salida de los hijos de Israel de Egipto. Pero más que eso, Shemot en hebreo significa nombre o simplemente salida. Pues nada, seguimos hablando, pórtense bien y suscríbanse al canal, que es gratuito. Shalom.